vamos a leerlo todo. Aquí está el Salmo 42, versículo 1. Salmo 42, yo estoy mal, porque el 42 debe decir, ahora sí, porque ahorita era ¿por qué te abates, alma mía? Bueno, es el verso 1, ¿verdad? ¿Qué dice allí? Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Ahora se pregunta, ¿cuándo? Léalo. Delante fueron mi lágrima, mi pan de día, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Para aquí, estos son los levitas, hijos de Coret, que eran parte de lo que dirigían la multitud para alabar a Dios. El otro verso dice, a la casa de Dios, entre voces y de alabanza del pueblo en fiesta. El otro verso, ¿por qué te abate, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, del monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tu cascada. ¿Cuánto bendicen a Dios? Hoy quiero hablar cómo librarnos de la sequía espiritual. Verdaderamente libres. Cómo ser libre de la sequía espiritual, de esa pereza espiritual, de esa mortandad espiritual, de eso que sentimos en nuestros corazones, que muchas veces nos sentimos muertos, secos, y estamos a veces apáticos a la presencia de Dios. Pareciera que no hay dulzura en nosotros de la presencia de Dios. Y así hay muchos y miles de cristianos que tienen una vida literalmente en sequía espiritual, una vida muerta espiritual. Y muchos quieren librarse de esa sequedad, de esa falta de gozo, del fluir del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser libres de toda sequía? Hay sequía espiritual y la Biblia muestra, este salmo es un indicativo de una sequía que este músico estaba experimentando. Y él dice que se acordaba cuando él conducía a la multitud a la casa de Jehová. Es una sequía que él está viviendo. Ahora, ¿qué es una sequía? Espiritualmente hablando, creo que muchos ya deben de conocerlo, pero voy a leerle alguna información importante. Una sequía es ese momento en tu caminar cuando sientes que tu corazón está seco, tu sentido de la presencia de Dios se haya oscurecido y tu deseo de estar con Él se ha agotado. No siente pasión por estar con Dios. Estas son las temporadas de desierto y sequía espiritual en tu vida. Sigo paro. Cuando tu corazón se seca y cuando toda pasión de estar con Dios se apaga en tu corazón. Escuchas mensajes tras mensaje y sigues igual. Vas a actividades cristianas, a iglesia, sabiendo que no eres el mismo y sale de la misma forma que entraste. Esa es una sequía espiritual. Cuando estamos en la casa de Dios y nos sentimos
no percibimos. Nos vamos a la casa y seguimos igual. Nada nos llena de gozo. Son señales de una sequía espiritual. Ahora, ¿cómo entra la sequía espiritual a nuestras vidas? Hay muchas formas, pero hoy yo quiero señalarle alguna que escribí para ustedes. Primero, cuando nos ocupamos de las cosas de la carne, produce sequía en nuestro espíritu. Sigo paro. El apóstol Pablo dice en Romano, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. La ausencia de paz no es otra cosa que la ausencia de la presencia de Dios. El ocuparse de la carne produce sequía y produce muerte, pero el ocuparse de las cosas del espíritu produce vida y produce paz. La muerte espiritual viene por ocuparse e invertir tiempo en las cosas de la carne. La sequía es un síntoma de muerte espiritual. Sigo paro. Es un síntoma de que hay una mortandad y que está lentamente adormeciéndote y muriéndote espiritualmente. Así que la sequía, una de las formas en la que entra en nuestras vidas, es cuando nos ocupamos de las cosas de la carne y no de las cosas del espíritu. Eso produce sequía en nuestros corazones. Número 2, la falta de conocimiento continuo de Dios nos seca. El ser humano fue hecho para ser mantenido por la presencia de Dios. Y cuando no es mantenido, no tiene mantenimiento espiritual, tiende a oxidarse y tiende a secarse y tiende a morirse espiritualmente. Aún los vehículos que tú manejas tienen que tener mantenimiento para que sean funcional. Sigo paro. Hay algunos que hay que cambiar la bujía, a otro hay que cambiarle el mofle, a otro las gomas, pero hay que darle mantenimiento, porque si no dejan de correr como pueden correr, dejan de ser funcional como podrían ser funcional. Entonces nosotros muchas veces le damos mantenimiento a todo menos a nosotros. Sigo paro. La falta de conocimiento continuo de Dios nos lleva a una sequía espiritual. El libro de Juan, capítulo 17, verso 3, anote lo que usted pueda hoy. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La salvación o la vida eterna se adquiere por medio del conocimiento continuo de Dios. Cuando Jesús habla de conocerte a ti, habla la palabra conocer, entra en el vocabulario continuo. Es algo que continuamente vas descubriendo de Dios. La salvación o la vida eterna es el conocimiento de Dios revelado a nosotros. Moisés sabía sobre tener un continuo conocimiento de Dios. Él sabía que ahí era que estaba la vida espiritual. Él había visto milagros. Sin embargo, los milagros te avivan temporalmente, pero la presencia de Dios te aviva permanentemente. El conocimiento de Dios. Moisés dijo esto: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Fíjate lo que dice Moisés: yo quiero conocerte, yo quiero encontrar una gracia en ti a tal magnitud que yo pueda conocerte mejor. ¿Alguien puede alabar a Dios? Moisés había conocido áreas de Dios, había conocido manifestaciones, milagros, conoció a Dios como el Dios creativo, el Dios de señales, el Dios que cumple promesa. Conoció al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Conoció parte del yo soy. Él tuvo conocimiento en sus 40 años de Dios, pero aquí dice: quiero conocer más, porque él sabía que Dios tenía mucho más. Y la gente que camina con Dios, mientras más se apega a Dios, mientras más tiempo pasa con Dios, más descubre que no sabe y más descubre que necesita saber. Alguien tiene que alabar a Dios. Entonces Moisés le dice: que yo te conozca, yo quiero conocerte, que yo conozca tu camino, yo quiero adquirir más. Y esa palabra conocer
en el hebreo es yada, yada, que significa informar, discernir, percibir, ver. Moisés le dice: yo quiero que me informe acerca de ti. Infórmame de ti. Lléname de tus informaciones espirituales. Yo quiero discernir, percibirte. Alaba lo que está vivo. Yo quiero percibir tu presencia, tu voluntad, tus leyes. Dice: yo quiero verte. Conocer es verte. Yo quiero ver tu gloria. Por eso en ese mismo capítulo él dice: yo quiero ver tu gloria. Muéstrame tu gloria. Conocer a Dios es ver cosas inimaginables de Dios. Es ver maravillas extraordinarias. Es ver la hermosura de su santidad. Yo creo que alguien hoy fue traído aquí para ver cosas que nunca en su vida ha visto. La palabra conocer, yada, en hebreo tiene muchísimos significados. Yo solo le mencioné 4. Tiene muchas, pero yo escogí la última, y la última significa insaciable. Moisés le dice: yo quiero ser insaciable. Yo quiero tener una hambre por ti que no me la pueda saciar nada en este mundo. Adíctame, ponme adicto a ti de tal forma que aunque yo vaya al campamento, mi hambre me vuelva a traer, porque estoy insaciable. Alguien alabe a Dios. El tema de hoy es cómo vencer la sequía espiritual. Por eso Moisés nunca se podía secar, porque él oraba para que Dios lo hiciera insaciable. No insaciable de victoria, ni de oro, ni de plata, ni de fama, ni de reconocimiento. Insaciable de su presencia. Eso le dijo: quiero ser insaciable. Quiero ser insaciable delante de ti. Así que, ¿cómo entra la sequía espiritual? Cuando nos falta conocimiento. Número 1, cuando nos ocupamos de las cosas de la carne y no de la del espíritu. Esto produce mortandad en nuestro espíritu. Sigo, paro. Número 3, el no reconocer a Dios. Una cosa es conocer, que casi es igual a reconocer. Pero cuando no reconocemos su presencia, no le damos el valor que su presencia merece. Y al no darle el valor, Él no le echa pela a los puercos. Dios pide que reconozcamos su presencia. Él está aquí presente. En el libro de Osea, capítulo 4, verso 6, en una traducción diferente dice: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, y por eso se está muriendo. Cuando no reconocemos la presencia de Dios en nuestro hogar, comenzamos a secarnos espiritualmente. Cuando no reconocemos la presencia de Dios en el empleo, comenzamos a secarnos espiritualmente, porque nos hacemos ajenos de que Dios está ahí presente con nosotros. Alaba lo que vive. Entonces en Osea, Dios dice: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, y por esto se están muriendo. Y siguen diciendo: ni los sacerdotes me reconocen, por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo. Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. El no reconocer a Dios nos lleva a una sequía espiritual. Porque al no reconocer y no percibir su presencia, no nos conectamos con Él y terminamos secándonos espiritualmente. Que esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando Jesús vino a la tierra. Este fue el problema de los religiosos de los días de Jesús. Eran buenos leyendo los 10 mandamientos, conocían cada T, cada J, conocían cada historia del pueblo de Israel, conocían las hazañas de Dios, sabían lo que había hecho con Abraham, con Adán, con Isaac, con todos ellos. Ellos tenían conocimiento de las historias del Dios de milagro, del Dios de poder. Y de hecho conocían sus profecías. Porque un hijo no es dado, una virgen, dice Isaías, dará a luz un hijo. Una virgen dará a luz un hijo. Ellos
conocen las leyes, conocen sus historias, porque desde niño en la escuela ellos no aprenden sociales como usted y yo. Ellos aprenden sus historias primero, conocen los 10 mandamientos, conocen la costumbre, conocen en la base de la mano, lo conocen todo. Pero tuvieron un problema: no pudieron reconocer al Dios del Sinaí caminando montado en un burro. Alguien alabe a Dios. No pudieron reconocer que delante de ellos estaba el Todopoderoso. Juan dice: el verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Pero ellos nunca lo reconocieron como Dios. Por eso a lo que no lo reconocían como Dios, Él no se le manifestaba como Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios? Por eso es que en Nazaret, como no lo reconocieron como el Dios de los milagros, Él no sanó a nadie. Él solo se manifiesta a donde valorizan su presencia y a donde es reconocido. Alguien tiene que alabar a Dios. Y esto llevó al pueblo a entrar en una sequía. De hecho, el libro de Marcos 4:12 dice: para que viendo no vean, y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Este pueblo tuvo cierto privilegio, pero no disfrutó todo lo que Dios tenía, porque no le reconocían. Por eso se sentaban los fariseos, los doctores de la ley, y los sacerdotes se sentaban a cuestionar al mejor predicador del mundo. Se sentaban a cuestionar al mejor maestro, y querían discutir de leyes con el que dio la ley. No le reconocieron a tal punto que lo confundieron con Belcebú. Lo confundieron con alguien que echaba fuera demonios con brujería y con el respaldo del diablo. Estaban tan ciegos, porque Isaías profetizó eso, que viendo no vean y oyendo no oigan. Alabado sea Dios. Dile a Dios: libérame de esto, de no reconocerte. Dios solo será manifestado en el área que tú lo reconoces. Gracias por su entusiasmo. A su nombre sea la gloria. Si tú solo lo reconoces como el Dios que echa fuera demonios, Él va a echar fuera demonios. Si lo reconoce como el Dios que sana, Él va a sanar. Pero si lo reconoce como todo, en todo y para todo, Él sana, Él salva, Él provee y Él es protección. A su nombre. Es mucho que hablar. La falta de reconocer a Dios, de reconocer su presencia, nos seca. Entramos en sequía espiritual, porque no valorizamos y no nos conectamos con su visitación. Los doctores de la ley nunca se conectaron con Jesús, con su espíritu, con su presencia. De hecho, no los sanaba, no se manifestaba con ellos. Muy difícil, porque ellos no lo reconocían. Y mientras Jesús estaba paseándose en Jerusalén en un burro, ellos estaban con la puerta cerrada en el templo, alabando a Dios, buscando a Dios, y Dios afuera. Eso mismo está pasando en esta generación. Hay gente y hay ministerios que se han hecho desierto espiritual, se han secado, porque no reconocen a Dios ni sus manifestaciones. Hay ministerios que no creen en los dones del Espíritu Santo. Hay más ministerios que ni creen que el Espíritu Santo es una persona. Hay ministerios que no creen en el don de orar en lengua, que no creen en los dones de sanidad, que no creen en el don profético, que no creen en los 9 dones, que no creen ni siquiera en los frutos. Esas personas, no luche con ellos. Ellos van a conocer a Dios hasta el nivel que ellos le han querido reconocer. Pero los que leen la palabra y viven por la palabra, le reconocen a Dios todo. La sequía espiritual está en la Biblia y nos muestra ejemplos de Israel en una sequía espiritual. Por ejemplo, en los días del sacerdote Elí, en 1 Samuel 3:1 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y dice: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Eso es una sequía de Dios.
Eso es una sequía de su presencia. Ni había palabra, ni había visión. Dios había prometido nunca apartarse de Israel, pero Dios sabe y Dios se manifiesta donde lo aman, a donde lo honran, a donde le respetan. En los tiempos de Elí, por causa del pecado de los hijos de Elí y el apoyo que le daba Elí a sus hijos, la presencia de Dios se apartó del templo. Y cuando la presencia de Dios se apartó del templo, ya no había palabra ni había visiones. Había una sequía en Israel porque los profetas no estaban allí. De hecho, el profeta que le habla Elí tuvo que venir fuera de Israel, porque en Israel todo estaban adormecidos. Había una sequía, y la sequía era que no había palabra ni había ¿qué? Visión. Estas dos cosas escaseaban. Diga conmigo: la palabra de Dios, la voz de Dios, y no había visión. Y cuando comenzó a escasear la palabra de Dios y las visiones en un pueblo, no hubo manifestación de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando escasean estos dos elementos tan importantes? La palabra de Dios y las visiones de Dios. Primero, cuando escasea la palabra de Dios, primero no hay vida. La vida viene por la palabra de Dios. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Si tú no lees cada día la palabra de Dios y no tienes tiempo para que la palabra te lea a ti, tú no tendrás vida ese día. Cuando lees la Biblia y te detienes a escuchar al Espíritu de Dios, tú sales energizado de ese tiempo de oración, porque su palabra produce vida. Donde no hay voz de Dios hay muerte. Donde hay voz de Dios hay vida. Dios le dijo a un profeta: vete a un valle. Lo llevó a un valle de huesos secos y le dijo: vivirán. Solo tú, Jehová, lo sabe. Es una nueva serie que estamos armando ahí en la fe. Solo tú, Jehová, lo sabe. Dios desafía a Ezequiel a creer cosas ilógicas. Y le digo: ¿tú crees que esos huesos? Porque primero Dios, Dayana, hizo que Ezequiel pasara por en medio de los huesos para que se diera cuenta la imposibilidad, lo imposible que era, lo que no había lógica. Y luego que le digo: ve que están bien muertos. Sí, tú crees que pueden vivir. Y Ezequiel dijo: pero tú crees que pueden vivir. Ezequiel dice: solo tú lo sabes. Sí, pueden vivir. Y cuando Dios supo que Ezequiel creía, le dijo: abre la boca y profetiza entonces, porque donde se escucha la voz de Dios, la voz de Dios, y se cree, solo hay que repetirlo. Alguien alabe la gloria de Dios. Dios te va a meter, esto no es parte del mensaje, pero Dios te va a introducir y te va a pasar por temporada para que tú veas lo difícil, lo imposible. Se van a cerrar puertas que te van a decir nadie la va a abrir. Va a pasar por circunstancias donde nada es posible para ti, y después que tú notifiques que no se puede, Dios va a decir: tú crees que yo lo puedo hacer, y Él te va a decir: profetiza. Fue una fe increíble la de Ezequiel. Creerle a Dios por algo que no encaja con la lógica. Primero, son huesos secos en gran manera, desarmado todo. Un pie por allá, una cabeza por allá, un cráneo seco. Y segundo, le dice: háblale. ¿Estás loco? ¿Cómo le voy a hablar a unos huesos si no tienen oído? Háblale. Es que cuando tú repites lo que Dios dice, Él le saca oído a lo que se supone que no oye. Alguien grita aleluya. Dios dijo de Ezequiel: lo único que estos huesos necesitan es oír mi voz. Ve y repite mi voz, ama. Ezequiel representa a la iglesia. Ezequiel representa a los hombres de Dios, los hombres que están en montaña escuchando a Dios, y después baja y dice: adicto a droga, así dice Jehová. Prostituta, así dice Jehová. Pueblo seco, así dice Jehová. Donde se repite la voz de Dios, todo lo que está muerto vuelve a la vida. Donde hay voz de Dios hay vida. Vuelvo al tema. Por eso en los días de Elías había sequía espiritual, porque no había voz de Dios. Diga conmigo: donde hay palabra de Dios hay vida. Jesús dijo: mi palabra es espíritu y es vida.
Donde hay voz de Dios hay espíritu en movimiento. Aleluya. Número 2, donde hay voz de Dios hay luz. Pero cuando no hay palabra de Dios, cuando la palabra de Dios escasea, como en los tiempos de Elí, no hay luz, ni hay revelación, ni hay dirección. La luz, la revelación, la dirección está en la palabra de Dios. Alguien alabe a Dios que vive. Juan capítulo 1 verso 4 dice esto: en él estaba la luz y él era la luz de los hombres y el verbo era con Dios y ese verbo, esa palabra es Dios, se encarnó. Él es la luz y donde está la luz la ignorancia desaparece. Donde está la luz hay claridad. Lo que estoy tratando de decir es que si no abunda la palabra de Dios en tu corazón, tú estarás en una sequía espiritual y en oscuridad. Donde no hay palabra, no hay nada. Donde no hay palabra, tres cosas rápido. Donde no hay palabra, no hay vida, no hay luz, no hay revelación. Y número 3, nada puede ser creado. No hay nada nuevo. Donde escasea la palabra es el mismo coro todos los domingos. Donde escasea la palabra es el mismo mensaje. Y el evangelista dice que este mensaje pegó aquí en California y va a pegar en Kansas. Cuando no hay conexión a la presencia de Dios, repetimos lo mismo en cada mensaje. Alaba lo que vive. Pero donde hay voz de Dios hay espíritu nuevo, hay cosas nuevas, hay nueva fuerza, hay nuevo impulso de Dios. Sigo paro. Atáqueme que le quiero profetizar a alguien. Donde escasea la palabra de Dios no hay creación. Hebreo 11 dice que por la palabra de Dios fueron hechos el universo. Todo lo que existe allá arriba fue hecho por la boca de Dios. Salmo 33, 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Sabes cuándo tú comienzas a entrar en sequía espiritual? Cuando dejas de encontrarte con Dios cada mañana. Porque cada mañana que tú te esfuerzas a buscar a Dios, Él te va a revelar algo a tu corazón. Y tú saldrás de ahí energizado, animado, con vida, con luz, con revelación, con algo nuevo que soltar. La palabra dice en el libro de Job 7: ¿quién es el hombre para que lo visite cada mañana y derrame sobre él tu corazón? Gracias por su entusiasmo. Donde escasea la palabra de Dios, escasean cosas nuevas. Voy rapidito. Así que escaseaba la palabra. Segundo, escaseaban las visiones. ¿Escaseaban qué? Y cuando escasean las visiones, dejamos de avanzar. Vivimos sin dirección. Y segundo, perecemos. La Biblia dice en Proverbios 29, 18: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Sigo paro. Donde no hay visión, perecemos. No hay dirección. ¿Para dónde voy? No tengo guianza. La palabra visión, la profecía nos guía. La visión nos dice lo que debemos de hacer, porque nos es revelado por Dios. El apóstol Pablo tenía visión. Por eso él sabía dónde predicar y a dónde no. Pablo no andaba donde quiera que lo invitaban, sino a donde lo enviaban. Alaba lo que reina. Y aunque él quería ir a Asia, él se doblegó a la voluntad de Dios. Tenía visión. Por eso el ministerio de Pablo era efectivo, porque él no se movía por instinto, sino por visión. La visión tiene muchos rangos. Puede ser sueños, puede ser éxtasis, puede ser profecía, pero es dirección al final del día. Alguien alabe a Dios.
Por eso el apóstol Pablo llega a Macedonia y Macedonia tiembla, porque él va bajo la guianza y la invitación de una visión. Y vi un joven de Macedonia que dijo en visión: pasa y ayúdanos. Alguien puede alabar a Dios. El que camina bajo la visión de Dios, camina bajo los recursos de Dios, camina bajo el poder de Dios, camina bajo todo lo que necesite. Cuando no hay visión, nos secamos, porque nos aburrimos y solo vivimos pensando en lo que una vez Dios hizo. Déjeme seguir rápido para avanzar. Ahora, ¿cómo darte cuenta que alguien está entrando en sequía? Cuando yo estudié esto, dije: Señor, tengo algunas áreas en sequía, necesito rápido. ¿Cómo te das cuenta que alguien tiene síntomas de sequía espiritual? Mire, si quiere lo dejamos aquí para el próximo miércoles. ¿Cómo? Primero, voy rapidito porque esto va a tener una segunda parte. Primero, vivimos recordando lo que Dios hacía, porque no tenemos experiencia de lo que está haciendo. Vivimos recordando lo que Dios hacía, no lo que está haciendo, porque no tenemos experiencia de lo que está haciendo. Las personas desconectadas viven recordando lo que una vez Dios hizo. La persona conectada viven hablando lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer. Atáqueme, que le quiero profetizar. Viven recordando lo que Dios hacía. Hasta cierto punto es importante recordarlo, pero tú no puedes vivir de la experiencia pasada. Eso es ceniza. Tiene que haber leña nueva. Tiene que haber fuego. Tiene que haber fuego en tu altar. Tiene que haber fuego en tu altar. ¿Cuándo fue la última vez que oraste en lenguas? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste 10 minutos en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te sumergiste tanto que al salir de la oración el cántico se fue contigo al trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que había un cántico que tú no analizaste, pero cantaba? Alábalo, que está aquí. Alábalo, como decía el salmo que leímos. Más adelante él habla de un cántico. Alguien puede alabar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por la salvación de otro? Necesitamos triunfar sobre la sequía espiritual. La gente con sequía espiritual no se anima con las cosas de Dios, sino con las cosas de la tierra. Vivimos recordando. Isaías habla y dice: no acordado de las cosas pasadas, ni la traigan a memoria. He aquí, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. Su misericordia son nuevas. Tú te envejeces cuando siempre haces lo mismo. Estoy esperando que la palabra le caiga. Dile a alguien: prepárate para cosas nuevas. Nueva género de lengua. Un nuevo don viene para ti. Una nueva oportunidad. Algo nuevo, una empresa nueva, una puerta nueva se abre. Un tiempo más nuevo y profundo en oración. Síntomas de sequía espiritual. Vivimos recordando lo que Dios hacía, no lo que está haciendo. Segundo, vivimos en una zona de confort espiritual. Nos conformamos con lo que tenemos. El conformismo espiritual te va. Lo único que tú necesitas cuando estás en el conformismo espiritual es ir al cementerio y tú mismo enterrarte. Ya no hay nada que hacer. Hay que salir de ese conformismo espiritual. Si hoy oramos 15 minutos, mañana luchemos por orar 17 minutos. Alguien alabe a Dios. Número 3. Oramos
Y leemos la Biblia cuando sentimos síntomas de sequía. Leo la Biblia cuando lo sienta. Oro cuando yo sienta. Eso es síntoma de sequía. La gente comprometida camina sin sentir o con sentir. Cuando oramos, leemos la Biblia, cuando sentimos, estamos dando un indicativo de que estamos siendo controlados por los sentidos nuestros. 4. Nuestro enfoque y nuestros ojos están en las cosas que se ven. Nuestro enfoque y nuestros ojos están en las cosas que se ven. Y el apóstol Pablo dice en Corintios 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son que temporales, pero las que no se ven, tu corona es eterna. Voy rápido. Número 5, sentido de insatisfacción. No somos satisfechos. Nos sentimos insatisfechos continuamente. Cuando estamos en medio de una temporada de sequía espiritual, podemos llegar a experimentar una profunda insatisfacción en nuestros corazones. Nada nos llena, nada nos satisface. Venciendo la sequía espiritual, ya que resulta evidente, nada nos puede satisfacer. ¿Por qué? Porque es evidente que solo Cristo puede satisfacer nuestras almas. Pero como nos encontramos lejos de Él y nuestros corazones están secos, tratando de calmar nuestra sed con cosas que jamás podrán saciarla. Sigo, paro. ¿Qué hacemos cuando nuestro corazón está seco? Comenzamos a mirar alrededor qué nos lo puede saciar. Terminamos cada vez más sedientos e insatisfechos. Algunos se van al alcohol y por 1, 2 o 3 horas se sienten mareados, se sienten bien. Al amanecer se sienten fatal. Otros creen que la sequía se le va a llenar yendo con una nueva mujer, otras mujeres con nuevo hombre. Y esa es la gran sequía que el mundo no ha identificado, que es la ausencia de Cristo en sus corazones. Sigo, paro. Voy a decir 5 otra vez, lo menciono otra vez. Sentido de insatisfacción. No nos sentimos satisfechos. 6, nos falta el gozo. Una persona cuyo corazón está en una condición de sequía espiritual experimenta en su vida una ausencia de gozo. No hay alegría. Si no hay gozo en tu corazón, son señales de sequía espiritual. Sigo, paro. Experimentan en sus vidas una ausencia de gozo porque están desconectados de la fuente. ¿Quién es la fuente? El Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu también es gozo. Son algunos síntomas, no tengo tiempo para decirlo todo. Las consecuencias de la sequía espiritual. ¿Cuáles son las consecuencias que va a experimentar un cristiano al no hacer algo con esa sequía? Porque es usted que debe de hacer algo. El hijo pródigo estaba caído, descarriado, endiablado, endemoniado, arruinado y sin nada, deseando comer comida de cerdo, de lo que le dieran. Y se sacudió un día y dijo: no. Dice, volvió en sí, dijo: en la casa de mi padre hay comida. Yo estoy aquí en esta condición porque yo quiero. Yo estoy bregando con puerco porque yo quiero. Porque en la casa de mi padre algo nuevo se me puede pegar. Es una decisión la que va a traer un cambio a tu vida. Sigo, paro. Tú tienes que tomar la decisión de despertarte para buscar a Dios. Porque no le puedes decir a Dios: Señor, es que yo no puedo. Porque Dios te va a decir: la barriga que tienes dice que tú puedes.
Así que tú sabes ir al refrigerador, tú sabes comer mucho, tú sabes dónde están los restaurantes, tú sabes dónde cocinan bueno, pues tú sabes dónde hay un monte por orar, tú sabes dónde hay una iglesia para llorar y buscar el rostro de Dios. Es tu decisión. Sigo para. Usted tiene que tomar una decisión. Ahora usted hizo algo bueno hoy, pregúnteme qué. Llegó aquí, ya dio el primer paso. Ahora está recibiendo instrucciones espirituales. Aplíquela al terminar el culto, aplíquela. Alaba lo que está aquí. Alaba lo que está aquí. Si usted se acostaba a las 3 de la mañana, ¿cómo usted piensa levantarse a las 7 de la mañana a orar? No, pues aplique entonces. Acuéstese hoy a las 11, acuéstese a las 10, para que ya a las 6, 7 de la mañana, 5, esté con fuerza, descansado y con ánimo para buscar a Dios. Haga algo, hombre, haga algo. Yo me he cansado. Yo he probado a Dios en esto y nunca me ha hecho caso. Nunca. Yo le he dicho: Señor, si tú quieres que yo me levante a las 5, despiértame. Eso me lo hizo cuando era nuevo creyente. Después que Él sabe que yo sé, me digo: tú sabes dónde hay agua, tú sabes pedir pan, alábalo. Yo me he acostado cansado. Señor, mira, yo me levanto a las 5 de la mañana, pero levántame tú, jálame por el pie. Bueno, si lo hace con usted, usted es un privilegiado. Gigi Ávila dice que él tenía 2 despertadores, casi 3. Uno que sonaba al pasito, y si no salía a las 4:30 de la cama, había uno que despertaba el barrio entero. Hay que esforzarse. Deje de ser flojo espiritual. Hay que esforzarse. Dios le dijo a José: esfuérzate, no debilites, esfuérzate y sé valiente. Tiene que exterminar y terminar con esa sequía espiritual. Las consecuencias de sequía espiritual son mortales. Y quiero que le ponga ojo a esto, como dicen algunos. En Colombia, póngale ojo. Usted póngale oído. Las consecuencias espirituales: primero, escaseará la palabra de Dios en tu vida. Número 1, número 2, no habrá visiones en tu vida. No habrá dirección. Número 3, estaremos ciegos, sordos espirituales, sin percibir las cosas del cielo. 4, viviremos desanimados espiritualmente. Hay gente desanimado espiritualmente, pero una sequía espiritual. 5, cederemos al pecado con facilidad. Sigo paro. La gente en sequía espiritual cede a la propuesta de la carne, del mundo y del diablo con facilidad, porque no tiene resistencia. Está seco. ¿Qué va a resistir? La Biblia habla de resistir al diablo. Ellos no van a resistir, ellos se van a entregar. Diablo, yo no te puedo resistir, yo me entrego ya. Entonces la gente, la consecuencia de sequía espiritual, va a ceder fácilmente al pecado. Número 6, nuestra mente está conectada a las cosas de la tierra, no a la del cielo. Número 7, dejaremos de mirar las cosas de arriba para mirar las cosas de abajo. Y Pablo dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Número 8, viviremos buscando las cosas de abajo, no la de arriba. Una persona con sequía espiritual tiene tiempo para todo menos para Dios. Tiene tanto tiempo que si no tiene lo saca. Persona con sequía espiritual, uno de las consecuencias será esta: será muy frío para las cosas espirituales. Tiene tiempo para las cosas de aquí abajo, busca las cosas de abajo, es inteligente con las cosas de abajo, sabe de todo con las cosas de abajo. Es más, el último zapato no ha salido y él lo sabe. Pregúntele qué dice Juan 3:16, te dice que no sabe. Termino. ¿Cómo vencer la sequía espiritual? ¿Cuánto quieren saber? ¿Cómo vencer esa falta de hambre, esa falta de entrega a Dios?
¿Cómo vencer esa sequía espiritual? Primero, detente a evaluarte. Párate. Mírate. Obsérvate. Detente y evalúa tus caminos. Fíjate si estás orando. Fíjate si lee la Biblia como leía antes. Fíjate si canta como cantaba antes. Si tú no te detienes a observarte, a evaluarte, nunca te vas a dar cuenta que estás seco. Nadie puede levantarse del piso si no sabe que está acostado. Lo primero que hay que hacerse es pararse. Y esto lo dice este profeta famoso, Jeremías. Parado en los caminos y pregunten por la senda antigua porque están desviados y comiencen a caminar por ella. Hay momentos que una de las formas de recuperarse es sentándose, es deteniéndose para evaluarse, no andando de aquí para allá. Señor, yo tengo pasión por ti como antes. Ay, wow, tengo 3 meses que no oro. Ni me había dado cuenta. Estaba tan enfocado en la casa que quiero y en ahorrar el dinero para la casa que quiero, que al final de la historia voy a construir la casa, me va a dar un cáncer, me voy a morir, la casa la va a vender el nieto que no me conoce. La pregunta es esta: párate, detente, evalúate. ¿Estás contento con un trabajo que conseguiste, un empleo? Wow, te están pagando a 45, a 70, 80, te está yendo muy bien. Pero no te has dado cuenta que ya ni tienes tiempo para orar. No solo ni para orar, ni para comer, ni para dormir. Y los $40 que te está dando de esto los vas a tener que gastar en una leucemia o en una gastritis en tu estómago. Y al final, ¿de qué te valió? Antes ganabas $30 y te comías unos tacos gustosos y no te caían mal. Ahora ganas 100, pero con una gastritis no te puedes comer una pupusa de queso o de chicharrón. Evalúa, detente, analízate. Estamos tan enfocados en el éxito que nuestro sueño y en nuestros sueños que vivimos corriendo, saltando. Estamos tan enfocados en el éxito que no nos hemos dado cuenta que no estamos fluyendo y que no sentimos, no percibimos la presencia de Dios. Que no tenemos tiempo para ver que solo nos hemos estado moviendo, no avanzando. Detente, porque hay gente que se está moviendo, pero no están avanzando. Para acá, para allá, para allí, el mismo mensaje, los mismos resultados. Y esto se trata de avanzar, no solo de moverse. Tenemos que hacer lo que dice el profeta. Vamos a detenernos y a evaluarnos y a preguntarnos lo siguiente: ¿estamos sintiendo los ríos que antes sentíamos? ¿Tenemos una vida de oración continua y sostenible? ¿Ayunamos con regularidad o tenemos 7 años que no ayunamos? ¿Estamos deseando la presencia de Dios o estamos deseando algo que Él puede darnos? Evaluémonos. 2. Reconoce que has perdido tu vida espiritual. Debemos de detenernos, analizarnos, a ver qué está en nuestras vidas espirituales y preguntarnos: ¿estoy orando? ¿Tengo la misma pasión por Dios como antes? ¿Estoy leyendo la Biblia? Si tu respuesta es no, está en una sequía espiritual. ¿Cómo vencer la sequía espiritual? Reconocer que la ha perdido. Segundo, haz prioridad la oración. Sigo paro. Nada debe de ocupar nuestro tiempo de oración en nuestras vidas, porque avanzaremos y seremos estremecidos. A su nombre.
cómo vencer la sequía espiritual. ¿Por qué a veces perdemos nuestra vida de oración? Porque solo oramos cuando tenemos tiempo. Porque solo oramos cuando sentimos hacerlo. Y a veces estamos tan enamorados del éxito que nos olvidamos de quién y qué produce el éxito. ¿Quién? Dios. ¿Qué es la oración? ¿Cómo vencer esa sequía? Ocupar la mente en cosas nuevas que Dios hará. Esa es una forma. Llenar tu mente de la palabra de Dios. Y aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz. ¿Cómo vencer la sequía? Teniendo sed de Jesús, el cual dijo en el último y el gran día: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior fluirán ríos de aguas vivas. Venir a la presencia de Dios con hambre y con sed nos conectará con la fuente de su presencia y de su gloria. El Espíritu Santo quitará de tu vida toda sequía espiritual. El que cree en mí, alguien alabe a Dios. El que cree en mí, de su interior fluirán ríos de aguas vivas. Esa es una de las tantas formas en la que podemos eliminar la sequía en nuestros corazones, para que vuelva el gozo. David dijo: vuélveme el gozo de la salvación. Tú puedes tener éxito y sentirte fracasado. Puedes lograr lo que querías lograr y sentir que no lograste nada. Porque el interior solo es llenado, satisfecho por la presencia de Dios. Nuestra sequía espiritual puede terminar en este mismo instante. ¿Cómo? Pidiéndole a Dios, rogándole a Dios que nos devuelva el gozo, la energía, ese fuego. Este salmista dice: cántico nuevo saldrán por mis labios. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. David decía: en tierra seca y árida, donde no hay agua. Cuando hay sequía, hay mucho amor a las cosas de la carne. Cuando estás lleno, cuando está en el río, no hay otra cosa que te interese más que seguir siendo ministrado por la presencia de Dios. ¿Qué debe de hacer? Lo que hizo aquel joven, el hijo pródigo. Tomó la decisión de levantarse. Tomó la decisión de llenarse. Yo le oraba a Dios muchas veces y le dije: Señor, yo quiero escuchar, háblame. Y Él siempre me dice: si tú no oras, no ve. Si tú no oras, no oye. Si tú no oras, no te conecta. Si no hay una vida de oración, no habrá una vida nueva, una conexión, no habrá visión. Sigo, paro. Dios es tan fiel a su palabra que yo le he comprobado 1,000 veces. Dios me dijo a mí hace muchos años, vivíamos por aquí atrás, por allá, muchos años, Dios me dijo: cuando tú ores esta cantidad de horas, esto sucede. Y el día que yo no oro esa cantidad, no sucede. Y el día que yo oro esa cantidad, lo puedo escribir, sucede. Dios es fiel a Él mismo y a sus palabras. Y Él dice que el que busca, halla. Venía las aguas, dice la Biblia, porque Él derramará río en la soledad
y en la tierra seca y árida su presencia será derramada. Qué hermoso, para mí no hay nada más hermoso que sentir, percibir la presencia del Espíritu Santo continuamente en nuestras vidas. ¿Cuánto bendicen a Dios?